Bien, vamos con el cuarto apartado. El cuarto apartado de nuevo es extenso, así que voy a intentar ser rápido para evitar colarme. Y se titula Hispania, territorio de Roma. Aquí vamos a ver cómo Roma va a conseguir convertir lo que es la península ibérica, lo que es Hispania, la provincia de Hispania, en una extensión de lo que era Roma a nivel cultural, lingüístico, arquitectónico, bueno, en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Bien, hay un concepto muy importante que es el de romanización que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Romanización significa, bueno, es el proceso por el que un territorio conquistado por Roma adquiere las características básicas o típicas de la civilización romana, que básicamente son la lengua latina, el latín como lengua, digamos, vehicular, la lengua que se utiliza. Después el derecho romano, que son las leyes romanas. Recordad que va a ser algo muy importante, que de hecho hoy día sigue siendo importante, nuestras leyes, nuestro marco legislativo en gran parte se basa en el derecho romano. De hecho, me podéis preguntar a cualquier persona que estudie derecho que, cuál es una de las asignaturas más difíciles que hay en su grado, y os van a decir que Derecho Romano sin duda es una de las asignaturas más importantes. Después la propia cultura, la religión, el arte romano, por supuesto, es algo sintomático, una característica básica que va a pasar también a la península ibérica, a Hispania, y el propio carácter urbano, sería el cuarto ingrediente. El propio carácter urbano que tiene la civilización romana va a pasar también a la península ibérica. Y las ciudades que se creen en Hispania o que se reformen, se modifiquen ya en periodos romanos, van a ser las que organicen, orquesten, articulen, digamos, todo lo que es la civilización romana, la península ibérica. A ello vamos, a la importancia de lo urbano. Ahí empezamos, digamos, las urbes, las ciudades, van a servir para organizar todo lo que es la colonización romana de la península ibérica. Van a destacar, bueno, las propias capitales, como, bueno, las propias capitales de las que hemos hablado de Córdoba, hemos hablado de Merita Augusta, hemos hablado de Tarraco, de Cartagonova, de Brácara Augusta, bueno, de Polentia o de Tingis, pero sobre todo vamos a hablar también de otras muchas ciudades que, como digo, van a organizar, van a articular el territorio de Hispania. Lucus Augusta, que sería Lugo, Hispalis, que la conocéis, es vuestra ciudad, Sevilla, Itálica, que también la conocéis, que me había hecho un brillante trabajo hace bastante poco, que estaría en la actual Santiponce, también en Sevilla, la ciudad de Astigi, que sería Écija, que también está en la provincia de Sevilla, Caesar Augusta o Quesar Augusta, que sería la actual Zaragoza, Barquino, que es la actual Barcelona, o Gades, por decir alguna, o Nuba, Malaca. Hay montones de ciudades muy importantes en todo lo que sería el territorio de Hispania. Hay dos tipos, digamos, de ciudades, estarían los municipios y estarían las colonias. Los municipios son ciudades ya preexistentes anteriormente que los romanos modifican, digamos, urbanísticamente y socialmente, y después estarían las colonias, que son ciudades de nueva creación, en la que la población que se establece allí pues es de origen romano, sobre todo soldados. La primera de las colonias que se fundan es Itálica, de hecho muchos de vosotros me lo habéis comentado en vuestro trabajo. Respecto a la economía romana, pues tenemos que hablar básicamente de la exportación de productos agrícolas. Sabéis que en la península ibérica es una zona donde afortunadamente nuestra tierra es muy fértil. Dentro de la zona mediterránea, pues tenemos una serie de productos que son muy importantes, que se conocen como trilogía mediterránea, que son la vid, el trigo y el olivo. La vid, las vides, las viñas, que permiten, bueno, la comercialización del vino. El trigo, tan importante, por ejemplo, para hacer la harina, el pan, y el olivo, pues el propio aceite de oliva, bueno, las aceitunas y demás. En la costa, además, vamos a tener productos muy importantes. Uno de ellos, bueno, va a ser súper conocido, que es el garum. El garum es una salsa hecha de pescado triturado que se comercializa bueno, que se produce en la zona sur de la península ibérica, de Hispania, y va a llegar a todos los rincones del Imperio Romano.
De hecho, bueno, va a ser un producto estrella dentro de la gastronomía romana. Como digo, procede del sur de la península ibérica y se origina sobre todo en lo que, digamos, la zona de la actual Cádiz. Y después el salazón. Sabéis que es un método de conservación del pescado en sal para que se pueda conservar mejor y, como digo, pues va a llegar a todos los rincones del Imperio Romano. Después, para la economía también es muy importante lo que es la minería, el oro que se extrae de las médulas, que está en la zona del actual León, por unos sistemas, bueno, a nivel de ingeniería pues muy desarrollado, con creación de presas de agua que van a ir descomponiendo los distintos minerales que se encuentran en la zona hasta que se queda el oro que se extrae de manera ya más sencilla. La zona de las médulas hoy día es un espectáculo, el paisaje de las médulas se puede visitar, está bueno en el norte de León, casi ya lindando con Asturias, y os aconsejo que lo visitéis porque los paisajes son extraordinarios. Después tendríamos también la minería de la plata en la zona actual de Cartagonova, de Cartagena, o en Sierra Morena, en la zona, bueno, de las minas que rodean Sevilla, que ya en aquel momento, bueno, que rodean Sevilla, en la zona de Huelva, que ya en ese momento tuvieron desarrollo, la propia zona de Tarsis, de Río Tinto, de Arnalcollar o la propia Sierra Norte de Sevilla. También el mercurio en la zona del actual Almadén, o Linares, el hierro, ¿de acuerdo? Y después, pues, el comercio con Roma, digamos, a través de los puertos y de las propias calzadas que llenaron todo el territorio peninsular, calzadas que no sé si sabéis que estaban construidas ya en piedra y que su distribución por la península es básicamente la actual red de autovías y carreteras nacionales que existen. Los romanos ya supieron por dónde era más adecuado construir esas calzadas, esas carreteras de la época, y nosotros no hemos hecho más que reutilizar el modelo que ellos habían seguido, lógicamente con los medios actuales. Bien, la romanización es muy lenta y muy desigual, como ya os he ido explicando. Vamos a distinguir tres zonas. La zona del sur y el este de la península, que ya os decía que van a tener una asimilación muy grande, es decir, Roma ahí prácticamente no va a tener ningún problema en llevar el latín, en llevar lo urbano, en llevar la arquitectura romana, la cultura romana, la mitología propia, el derecho romano, no va a tener ningún problema prácticamente porque son pueblos que ya habían estado en contacto con los fenicios, con los griegos, con los cartagineses y que entienden o aceptan, digamos, esa llegada de los foráneos, tienen una mentalidad abierta, una economía y una sociedad desarrollada y rápidamente van a entender que Roma está trayendo prosperidad, en cierto modo, a la península y prácticamente no van a poner ningún problema. Sin embargo, ya en la zona de la meseta, que sería la segunda, o en la zona norte, que sería la tercera, ahí va a haber problemas infinitos con los romanos. Van a entender que son unos invasores que vienen a acabar con su cultura, pues la práctica pues prácticamente va a ocurrir, y se van a enfrentar a ellos duramente, como ya os he explicado en el caso de los lusitanos, de los arébacos, con Viriato o con la resistencia de Numancia. En la meseta, como digo, la romanización va a tener una incidencia escasa y ya en la zona norte pues prácticamente no va a haber romanización siquiera porque como se resistieron durante tanto tiempo, la ocupación no fue en realidad prácticamente efectiva y hay ciertas zonas del norte de la península ibérica, sobre todo la zona de Asturias, Cantabria y sobre todo el País Vasco, donde prácticamente el latín no cuaja, donde en el marco normativo pues el derecho romano no cuajará hasta mucho después, donde prácticamente no encontramos ni siquiera restos de que los romanos hubieran estado allí. El impacto de Roma en la península ibérica, pues enorme, ¿de acuerdo? La propia difusión del latín, la lengua que nosotros hablamos es una lengua latina, es una lengua romance, derivada del latín. Y ahora hasta qué punto es relevante que el medio por el que nosotros nos comunicamos nos lo aportan los romanos. Y ahora hasta qué punto fueron determinantes. Y os voy a nombrar pues ciertas cosas que fueron muy importantes y que su testimonio, bueno, sigue estando presente hoy día.
Hubo emperadores hispanos, de hecho, conocemos hasta 3 emperadores nacidos en suelo peninsular, nacidos en Hispania, que llegaron a gobernar todo el Imperio Romano. Uno de ellos es Trajano, que fue uno de los emperadores más importantes de la historia de Roma. El propio Adriano, que nace en Itálica y que también va a ser un personaje muy importante en la historia de Roma, uno de los emperadores, bueno, de la misma dinastía de los Flavios de Trajano. Y después el propio Teodosio, ya en la época final del imperio, que también va a proceder de Hispania. Y después una serie de intelectuales muy importantes, como son el filósofo Séneca, unos filósofos, poeta, dramaturgo, es decir, bueno, un artista integral, y además de todo ello, fue gobernante incluso de Roma durante la época de Nerón, aunque finalmente pues muera a causa de un suicidio obligado por Nerón. Después el agrónomo Columela, por ejemplo, también, o el poeta Marcial, también originarios todos de Hispania. Y después pues una serie de construcciones muy importantes que siguen hoy existiendo, ¿vale? Que son muy importantes y que también conocéis en muchos casos, porque ya los hemos ido viendo. Tenemos teatros romanos en la actual Mérida o en Sagunto, en Emérita Augusta. El teatro romano es espectacular, hay un certamen que os invito a un festival de teatro clásico, os invito a que participéis, que se lo digáis a vuestros padres y vayáis en verano. De verdad que es un espectáculo. El escenario es maravilloso, las obras teatrales son espectaculares. Después, acueductos como el de Emérita Augusta o el de Segovia, que también ya lo conocéis. En Emérita Augusta tenemos, por ejemplo, el de San Lázaro o el de los Milagros. Y el de Segovia, que también lo conocéis, de hecho me habéis tenido que hacer también un trabajo sobre él, que sabéis que básicamente lo que son construcciones que lo que hacen es llevar el agua hasta las ciudades, a través de, bueno, de la propia caída, de la propia orografía, del propio terreno. Después murallas muy importantes, por ejemplo la ciudad de Lugo, termas que siguen conservándose, bueno, en yacimientos arqueológicos como el de Itálica, como las termas de Itálica. Después anfiteatros como el de Tarraco, Tarragona o el propio de Itálica. No sé si sabéis que de hecho en el anfiteatro de Itálica ha sido escenario de algunas escenas de la serie de Juego de Tronos, que sabéis que es una de las series más premiadas y bueno, más seguidas en los últimos años. Después el puente de Alcántara también, muy importante, la actual Cáceres, o arcos de triunfo como el de Bará, el de Caparra o el de Medinaceli. Arcos de triunfo que sabéis que, bueno, tienen más bien, bueno, un sentido propagandístico y demás, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Ahí tenéis imágenes de todo lo que os acabo de decir, ¿vale?